El empresario pequeño a veces produce más trabajo que el grande. Por lo tanto, trátelo de la misma forma. Aquí hay empresas grandes que van a caer y lo hemos visto. Y eso es parte del problema que tenemos. Yo creo que los empresarios son más conscientes de que una economía colaborativa les hace bien para el negocio. La más cordial bienvenida a Reset por una nueva economía, un programa de base pública. Tiene que haber un cambio radical en dejar de entender la economía como una ciencia matemática y hay que empezar a entender la economía como una ciencia humanista. Para que esto se mueva rápido, necesitamos a la empresa haciendo este cambio de manera, ojalá voluntaria, ojalá marcando el norte. Queremos reconstruir nuestra economía, tenemos que construir de nuevo, de otra forma, tenemos que buscar una nueva forma de crecer, resetearnos y partir desde cero. Hola, les doy la más cordial bienvenida a Reset, el nuevo programa de base pública, siempre con la colaboración de 14 organizaciones de la sociedad civil. Estamos en un escenario que no es coincidencia, queremos emular un botón de reset, resetearse, resetear la economía. Tenemos que partir desde cero, un año que ha sido tan especial, crisis social, con la pandemia, crisis económica, cómo reconstruimos nuestra economía, pero una construcción que no tiene que ser como era antes, tiene que ser distinta, tiene que tener un sentido. Ese es el objetivo de Reset. Aquí en Base Pública conozcamos a nuestros invitados. Josefa Monge, abogada, presidenta de Sistema B Chile. Sebastián Caltuarias, director ejecutivo de Fundación Dinero y Conciencia. Mónica Retamal, directora ejecutiva y fundadora de Fundación CODEA. Rosario Navarro, socia de IDEMAX, vicepresidenta de Sonda y consejera de Socopa. Y Arturo Guerrero, vocero de la Vega Central. Primero, veamos una nota con una introducción, un diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro país, en la economía, en lo social, en lo cultural. Vamos con la nota. La pandemia y las medidas de confinamiento paralizaron la economía de todo el planeta. 2020 será recordado como el año de mayor contracción económica a escala global desde hace varias décadas. Las consecuencias son desastrosas. Pero también esta crisis desnudó brutalmente las desigualdades y la falta de un sistema más resiliente a este tipo de shocks. Todavía no sabemos cuánto tiempo durará esta pandemia, pero sí tenemos claro que tenemos que tomar medidas para reactivar nuestras economías. Pero no una reactivación a cualquier precio. Hoy tenemos la oportunidad de apretar reset y reiniciar la economía con una mirada más sostenible que permita generar un modelo más resiliente. Echemos un vistazo al estado de las cosas hoy. Los efectos de la pandemia en la economía chilena son desastrosos. Se han perdido casi 2 millones de empleos y numerosas empresas han quebrado o cerrado sus puertas. Mientras tanto, el calentamiento global sigue causando estragos. Si bien el nivel de emisiones bajó durante la pandemia, todavía falta mucho por detener los efectos del cambio climático. La huella ecológica global se acaba. El 22 de agosto la Tierra agotó todos los recursos que es capaz de generar en un año. Hoy consumimos el equivalente a 1,6 planetas. Y este impacto ambiental también está teniendo efectos en el desempeño de la economía. Las principales víctimas de este fenómeno son por lo general los más vulnerables de nuestra sociedad. El coronavirus se da además en un contexto de explosión social no resuelta, especialmente en Chile, donde los niveles de desigualdad son altos. La pandemia dejó al descubierto lo frágil de nuestro sistema de salud, la precariedad del empleo, la mala calidad de la vivienda, las bajas pensiones, las brechas digitales. En definitiva, un sistema de protección social muy débil que está dejando en situación de cuasi abandono a la mayor parte de nuestra población. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar todo esto y avanzar con voluntad hacia transformaciones necesarias y urgentes. Las grandes corporaciones del mundo ya lo están entendiendo. Muchos ya se dan cuenta que la gran ventaja competitiva de los países en los años que vienen será la calidad de vida y que las compañías que se preocupan por sus impactos ambientales, sociales y de gobiernos corporativos serán las más rentables y resilientes en el largo plazo. ¿Qué estamos esperando? Mira, ya tenemos claro el diagnóstico, un poco lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en nuestro país. Que la primera pregunta es clave. ¿Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo? La pregunta del nuevo modelo de desarrollo yo creo que es bastante más profunda. Ya. O sea, si la nueva constitución aborda el tema del nuevo modelo, si es un tema de economistas, si es un tema de sociedad, es un tema de personas. Yo personalmente siempre creo que esto es un tema de personas y de personas haciendo impacto en lo que hacen
de más chico a más grande, de ahí a la empresa y de ahí el Estado. Pero yo creo que para que esto se mueva rápido necesitamos a la empresa, que es la mayor movilizadora de talento, de recursos y de innovación, haciendo este cambio de manera, ojalá voluntaria, ojalá marcando el norte. Pero para eso la empresa necesita personas convencidas de que tenemos que tener un modelo económico más regenerativo, más inclusivo y más equitativo. Mónica, ¿reseteamos, apretamos el botón o derechamente acá hay que cambiar lo que hay, ¿no? Yo creo que este es un tema de personas y que finalmente cuando hablamos de resiliencia, no existe la economía resiliente si no hay personas resilientes. Si nosotros individualmente no entendemos que el cambio parte en cada uno de nosotros, es medio imposible. Y yo creo que cuando hablamos desde ahí, la comunidad, el tejido social que hay que construir, de ahí efectivamente la colaboración de las empresas con este cambio que es muy profundo, porque es un cambio que tiene que mirar la sustentabilidad futura, porque nos queda un plazo estrechísimo de tiempo para hacer un cambio fundamental que tiene que ver con lo sustentable. Yo creo que desde ahí, no sé si es un modelo económico tan distinto, sino que en donde el modelo económico se centre en la sustentabilidad, y yo creo que desde ahí uno podría empezar a generar una conversación más productiva. Oye, Arturo, ¿cómo se ve esto desde La Vega? Para mí uno de los grandes problemas sociales son los economistas, y con el debido respeto, porque tengo un abogado, son los abogados. Y por algo muy simple, chiquillo. Aquí te la pegara. No, si no importa, si por último hay que enfrentar las realidades. Yo tengo 64 años y yo viví la pobreza. Entonces esta crisis a mí, claro que me ha impactado, pero viví también el boom de los ciegos, que de repente todo lo tuvimos, pero no lo preparamos. Y muy bien decías tú, a las personas. El ser humano pasó a hacer cualquier cosa, a ser un instrumento económico. Cómprate el celular más grande porque eso te conviene, endeúdate porque eso te conviene, y eso te da estatus social. Por lo tanto, yo creo que las empresas aquí tienen que jugarse la ganadora y son capaces, porque lo han ido demostrando en esta crisis que ha habido. Y tiene que ver con humanizar la economía, que es diferente a puro producir billetes. Y eso yo creo que La Vega se ha ido dando, y se ha ido dando, fíjate, de La Vega que fue del año 90 a La Vega que hoy día. La Vega del año 90 era una Vega, no hay que ir a La Vega porque es peligrosa. No, Sabín, ten cuidado porque es cochina. No, porque ahí es donde tenéis que irte involucrando y ir cambiando mentalmente, porque no sacáis nada con hacer decretos de leyes o los economistas dicen que esto se va a acabar y después las realidades son diferentes. Tiene que ver con las confianzas que vamos creando. Y esas confianzas parten, primero que nada, cuando hay empresarios transparentes y cuando hay trabajadores también transparentes. Sebastián, a ver, que la planilla Excel no tenga solamente números, que tenga, por ejemplo, sentido, que tenga propósito. Antes podía ser una quimera, así algo como una cosa ilusoria. Hoy día como que suena ya como que hay que hacerlo, ¿sí o no? Para mí tiene que haber un cambio radical en dejar de entender la economía como una ciencia matemática, y hay que empezar a entender la economía como una ciencia humanista. Es que ese cambio tiene que estar ahí. Porque cuando la economía la entendemos como ciencia matemática, la discusión se centra en los técnicos de la matemática. Y terminamos como generando pura estadística en torno a los fenómenos económicos. Los seres humanos tenemos esa cosa de humanidad, de humanismo, y la economía tiene que ver con ese humanismo. Entonces tenemos que hacer ese cambio radical. Necesitamos sacar a los economistas de la discusión de la economía. Rosario, ¿y el rol social de la empresa, de la gran empresa? Bueno, venimos años hablando del cambio, de la innovación, de cómo vamos a transformar los modelos de negocio, de cómo debiéramos hacer las cosas de otra forma. Y siento que de octubre del 2019 a la fecha han pasado cosas bien importantes. O sea, no solo estamos viviendo una pandemia que cambió paradigma que nunca pensamos que iban a cambiar, como el tema del teletrabajo, de cómo trabajar a distancia, de cómo operar. Aquí en un mes tuvimos que adaptarnos a esta realidad, que la verdad yo creo que gatilló un montón de preguntas. Y en este periodo de tiempo yo he visto empresas mucho más conscientes, y la verdad es que veo empresarios que están con ganas de hacer las cosas distintos. Y desde la gran empresa hay una tremenda oportunidad. Si más de 5 millones de empleos se generan en las grandes empresas en Chile, y esas empresas hoy en día tienen un desafío no solo de entender a sus trabajadores, a sus colaboradores como parte de este cambio, sino también a clientes cada vez más exigentes. Y en la medida que no nos hagamos cargo de esos desafíos, la verdad que a las empresas no nos va a ir bien. Entonces yo creo que esto es un tema de supervivencia. Ustedes hablaban harto del talento, de cómo nosotros estamos preparando a las personas al interior de las empresas, qué desafíos estamos poniendo, cuánto escuchamos a los gerentes de recursos humanos.
Históricamente tú hablabas y desde la economía veíais números. ¿Cuántas veces los gerentes de recursos humanos iban a los directorios? Hoy en día están siendo los personajes más importantes en la toma de decisiones de un directorio. Entonces, tengo fe de que van a pasar cosas nuevas. A ver, antes de esta crisis sanitaria, antes de la crisis social, el tema número 1 en Chile era el tema medioambiental. Teníamos una COP25, teníamos una conversación que estaba desplegada por todo el país. Íbamos a ser el centro, el punto neurálgico de la discusión medioambiental. ¿Cómo enfocamos esta discusión que la dejamos un rato, lamentablemente en la primera línea, pero ahora va a volver sí o sí, porque el planeta se está degradando, Josefa? ¿Cómo la ponemos ahora en un contexto que ya es distinto? Con una economía que en los últimos meses ha caído y ha caído fuerte. Lo social y lo ambiental, Andrés, no se pueden separar. Estamos demasiado claros que la falta de agua es un problema social, no es solamente un problema ambiental. Entonces, dejemos de pensarlo como pilares separados, porque están todo el tiempo influyéndose. Lo que además sabemos clarísimamente que cualquier problema ambiental, que los que están relacionados con, qué sé yo, con la crisis climática, etcétera, a los primeros que van a castigar y fuertemente va a ser a las personas más vulnerables. Y que está todo se está trenzando y el problema lo tenemos que abordar de manera totalmente integral. Yo paso de un momento a otro. La verdad es que efectivamente a veces uno ve señales positivas y otras veces ve señales muy negativas. Yo creo que hoy día, incluso en la conversación constitucional, todos estamos volviendo a depositar muchas cosas pensando en que va a haber un Estado que las va a hacer. Y la verdad es que todos nos damos cuenta que el Estado es incapaz, no las va a hacer. Entonces yo creo que primero hay que constatar de que tenemos instituciones que están siendo incapaces de hacer los cambios. Y de ahí uno dice, bueno, y entonces, ¿quién podrá defenderme? Que es mi pregunta. Yo todos los días me despierto y digo, bueno, ¿y quién va a hacer los cambios que se necesitan? Y yo creo, y ahí volviendo al tema de las personas, yo creo que nosotros tenemos que realmente hacer un cambio sensible en la educación, un cambio que tiene que ver con darle mucha más sabiduría de futuro a las generaciones que hoy día tenemos. Tenemos un sistema escolar que no solo no es de calidad, como discutimos, sino que directamente no prepara en lo absoluto a nuestros niños para lo que les toca, para la complejidad del mundo que tienen. Entonces yo creo que ahí hay un foco clave. Y esto no va a pasar porque el Ministerio de Educación dicte una ley, va a pasar porque todos nosotros vayamos a exigir a nuestras comunidades educativas un cambio sensible. Y por otro lado, la fuerza laboral, que la verdad que no tiene las habilidades que debería de tener para desenvolverse en una economía tan compleja y en la economía del conocimiento. Y ahí también yo siento que todo lo que tiene que ver con la discusión del reskilling, del upskilling, de realmente entregar paquetes de reentrenamiento masivos a la fuerza laboral se vuelve clave para poder ejecutar estos cambios, porque finalmente todos tenemos ganas de cambiar. Sí. El tema es que nadie nos enseña cómo, y ahí es donde hay una brecha súper importante. ¿Cuáles son los obstáculos que tú ves principales para este cambio, este reseteo? Tan simple, una generación que de alguna manera se le dio todo regalado y los pilares fundamentales de la educación. Dentro de las locuras que he hecho en mi vida, fui 12 años presidente del Centro Padre Liceo 1. Participé en la Chinita del Espacio, que este año cumplieron 21 años como el único experimento a nivel mundial de un colegio fiscal. Entonces, cuando tú veís que había toda una generación con sueños, con expectativas, hoy día no la veí. Y duele, yo soy abuelo, duele porque de alguna manera aquí tenemos que ponerlo todo, mirarlo a la cara, y la única manera de empezar a cambiar es empezar a educar. Y te das cuenta, pero tenemos que cambiar nuestra cultura mental, porque si no, lo que pongamos en el nos va a dar resultados. Yo quiero aportar un dato ahí. Dale. La desmotivación de los niños en el sistema escolar se ha desplomado en los últimos 5 años. Y eso son métricas mundiales, esto no es un problema solo de Chile. No. Tenemos un sistema escolar que realmente lo que hace es matar la creatividad de nuestros hijos. Desde la perspectiva económica, para mí hay un problema grande respecto a dos concepciones que tiene la economía que tenemos que cambiar. La primera es la idea de que los seres humanos luchamos por la supervivencia y tenemos que cambiar eso por la idea de que los seres humanos somos seres colaboradores. Cuando yo me paso de un lado a otro, es otra economía la que entiendo. Y la otra, y que es más polémica, a propósito también de la discusión de la Constitución en la que está el país, es que tenemos que reentender dónde ubicamos el fenómeno de la libertad, el tema de la libertad. Porque entendimos la libertad en la economía como esta cosa de que yo hago lo que quiero y paso por encima, ¿cierto? Tenemos que tomar ese aspecto de la libertad que es muy importante en la sociedad y ponerlo en el ámbito de las ideas, la libertad en el ámbito de la idea, la libertad en el ámbito de pensar, de la educación, de los valores, del propio proyecto de vida, la educación, la libertad en el ámbito del pensar. Porque en el ámbito de la economía, en el ámbito de las necesidades, está el trabajo.
y en el trabajo somos interdependientes. Este chaleco que yo tengo puesto lo fabricó alguien para el que yo también trabajo. Entonces, si entendemos que somos interdependientes en la economía, vamos a poder ubicar en otro lugar la idea de la libertad. Si no cambiamos eso, no hay manera de hacer Reset. ¿Tú crees, Rosario, que, por ejemplo, este sentido de ser buena persona, el sentido de comunidad, lo entiende el gran empresariado? ¿Lo comparte? Dice así, ¿es rentable esto para mí? A ver, yo creo que las personas pueden pensar lo que quieran, los empresarios son todos seres distintos, me cargan empaquetar a todos como en un gran saco. Caricaturizar un poco, ¿no? Y esas caricaturas nos han hecho pésimo como sociedad, en todo sentido, pero de alguna forma yo tiendo a pensar que como seres humanos en nuestra naturaleza está colaborar. Y a la empresa hoy, si comparamos la empresa del siglo XX con la empresa del siglo XXI, la economía colaborativa está en boga. O sea, tú veis cómo funciona Uber, por qué las grandes empresas están mirando el mundo de las startups, por qué los espacios de colaboración en las industrias tecnológicas funcionan tan bien. Y desde esa perspectiva, fíjate que yo veo un cambio bien importante. Si hubiéramos tenido esta crisis económica en los 90, las empresas grandes hubieran estado mirando a quién me compro, quién va a morir, a quién me cago. Oportunidades. Perdón. Pero hoy veo que esa pregunta empieza a ser súper relevante. ¿Cuál es mi cadena de valor? Hoy en día dependemos de las cadenas de producción internacionales. Nos vimos de alguna forma muy coartados. Tuvimos que depender de cadenas de producción que venían de China y a lo mejor no iban a llegar. Hoy en día se activaron un montón de iniciativas públicas y privadas. Cuando tú veías un Ministerio de Ciencias que logró levantar no sé cuántos laboratorios privados que empezaron a procesar PCR. Cabros que estaban diseñando zapatos se pusieron a hacer ventiladores. Yo creo que los empresarios son más conscientes de que una economía colaborativa les hace bien para el negocio. Y al final, un buen negocio también genera empleo. Entonces yo tampoco creo satanizar que hacer buenos negocios más conscientes, más conectados y mucho más empáticos. Pero ahí hay un cambio de paradigma que es clave. Perdona que te interrumpa. Un paradigma que es clave, porque las empresas no pueden seguirse concibiendo como su propósito el hacer un buen negocio. Ya. Las empresas tienen que tener un propósito respecto al rol que juegan en la sociedad. Prestar servicios, producir bienes, cadenas de valor, tecnología. Ese es el propósito de la empresa. Y cuando yo hago bien eso, gano plata y lo que está re bueno, digamos. Pero cuando la economía, el motor de la economía es la rentabilidad económica, no hay manera de salir del problema. Porque te ata a una manera de pensar la economía. Entonces, poner el propósito, la idea de que la empresa se crea para prestar bienes y servicios para la sociedad, en esta lógica de la interdependencia, pudiera ubicar la rentabilidad económica en el segundo plano, que está muy buena, tiene que estar, la necesitamos, la queremos, pero tiene que ser la consecuencia del trabajo bien hecho y no el fin del trabajo de la compañía. Esto no es solo buena onda. No. Esto no es buenito. Esto no es marketing. Esto es que si nosotros no abordamos el propósito de la empresa en serio, nos estamos perdiendo una cantidad de talento, el tema de la interdependencia, poder colaborar con otro y además, en último término, vamos a perder plata. Y esto es súper importante entenderlo, porque el mundo hoy en día ya no se concibe de una manera como que fuera cada uno una isla. El mundo ya no se concibe totalmente utilidad, y que acá hemos filosofado harto, pero acá hay un tema de una disociación de la persona, como si el empresario que va a trabajar es un señor malo, sádico, que va a la oficina y que solamente quiere estrujar y estrujar la utilidad y que cuenta billetes en una bóveda y que después llega a su casa, claro, exactamente. Llega a su casa y es un padre de familia, es un ciudadano, etcétera. Somos el mismo personaje, es que hasta cuándo lo seguimos separando. A mí me encanta lo que ha pasado ahora en la pandemia, que a uno le toca ver un señor muy, muy importante ahí en un directorio y con el cabro chico que se le sube encima. ¿Qué tipo de decisiones estamos tomando diferente en una sala de directorio que en la casa con el cabro chico que dice, papá, no puedo entrar a la clase de la Miss? Es genial lo que ha pasado en ese sentido. Duro, pero es genial. La caricatura de la Josefa es tan, no la tuya, sino que lo ridículo de esta cosa como del empresario malo, es tan ridículo como decir que el pobre es pobre porque es flojo. Claro. Entonces, tenemos que romper esa lógica de la sociedad como en un silos, poco paradigmas. de la sociedad, y perdón, la lógica impuesta en el mundo de la Guerra Fría. Tenemos que salir de ahí, de la lógica como el rico contra el pobre. Cuando rompamos eso, podemos empezar a pensar de otra manera. ¿Y cómo yo creo que tú dijiste algo del propósito, que yo creo que es súper importante rescatarlo. Tampoco vayamos a caer en la moda de decir, no, yo tengo un propósito y lo declaro en la puerta de la empresa.
Lo que tenemos que hacer es que lo que hacemos lo hagamos bien, con un propósito claro, porque claramente a Sonda no le voy a pedir que recicle papel si no tiene nada que ver con su... El propósito de Sonda es generar tecnología que cambie la vida de las personas. Y si ese propósito no es consistente, no está en la toma de decisiones desde el directorio hasta cada KPI que yo pongo, tampoco va a servir de nada. ¿Existe la coordinación, por ejemplo, entre... Porque aquí hay varios mundos, organizaciones sociales, el Estado, la empresa... ¿Está coordinado? Porque si las empresas van por un lado, el Estado por otro y las organizaciones sociales por otro, nadie conversa. No tanto, digamos. No, tanto. La cara lo dijo todo. No tanto. Yo siento que particularmente las organizaciones sociales estamos con las patas en el barro y yo muchas de las discusiones que escucho no tienen nada que ver con lo que yo veo. Y eso yo creo que es parte del dolor que tenemos las organizaciones sociales, porque finalmente cuando uno ve que un Estado no funciona, porque realmente en esta crisis hemos visto que ni siquiera las cosas mínimas, que era hacer llegar plata de una cuenta corriente a otra, pues ocurrieron. Y que somos muchos de nosotros, las ONG, los que estamos soportando, llegando a los lugares donde no hay nadie. Y además te plantean así como que y somos además los más amenazados, porque obviamente cuando las empresas cortan las lucas, adivina qué es lo primero que cortan, las donaciones. Tú te das cuenta que hay algo muy profundamente malentendido en este sistema. No se entiende que, así como que siguen, yo siento muy instalado el tema del buenismo. No se entiende en lo profundo lo que significa hacerse cargo de un propósito de manera más holística, y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Pero también quiero decir que aquí, en esta crisis, van a morir muchos, y van a morir muchos grandes también. Y tenemos que entender que finalmente este riesgo es un riesgo compartido entre todos. O sea, aquí no es que aquí unos van a sobrevivir, otros. Aquí hay empresas grandes que van a caer y lo hemos visto. Y eso es parte del problema que tenemos. Arturo, ¿cómo redefinirías tú, o hay que redefinir el concepto del éxito hoy día en Chile? Simple, muy chiquillo. 12 años en el 1, me dio de diferente niña de la Guamachuco, ingenieras químicas. De allá de la Legua, abogada. Ya. Educación, hijo. Y en la Legua hay una doctora que está en Australia, tengo entendido, de la Legua. ¿Sí? Ya, que hoy día es doctora a nivel y asesora de un organismo internacional. Lo único que te va a hacer cambiar es cuando le entregáis la herramienta a los cabros que no tenían ni una esperanza para decir, sí voy a ser positivo. No hay otra. Porque hoy día, fuera de la pandemia que tenemos de este virus maldito, tenemos la pandemia de la droga, que hoy día se está dominando en forma, pero grotesca, a la humanidad. Y eso, si no lo cambiamos con educación, donde el maestro tenga la potestad, que tenga el poder, que sea respetado, simplemente vamos a seguir haciendo estos sets, conversando. El empresario va a ser bueno cuando nosotros le exijamos también que él cumpla su deber. Y el trabajador también va a ser bueno cuando tenga deberes y obligaciones. Aquí vamos entrando a una etapa del programa que a mí me encanta. Se llama La Quijotada. Aquí los invito a soñar. Josefa Monge, una quijotada. Soñar, pero que sea posible. Y con los instrumentos para soñar. Bueno, para que sea posible, yo voy a proponer a todas las empresas de Chile que se dejen de autodiagnosticar, que empecemos a pensar en serio cuáles son aquellos indicadores donde queremos mover la aguja. Y para eso pongo a disposición aquí y ahora, en este botón de reset, la evaluación de impacto B, gratuita, confidencial y en línea para todas las empresas de Chile. ¿Se puede hacer? José. Sí. Se puede. Maravilloso. Señor Cantuaria, Unión Económica Latinoamericana. ¿cómo sería eso? Que Latinoamérica pase a ser una unidad económica con libertad y movimiento de capitales, de inversión, y que los países latinoamericanos dejemos de competir en la economía global país por país, en nuestro nacionalismo ridículo, instalado, añejo, antiguo, y empecemos a pensarnos como latinoamericanos todos, como una unidad económica, y desde Latinoamérica, latinoamericanos todos, pensar en cambiar la economía mundial. Don Arturo Guerrero, ¿con qué sueña usted? Yo ¿Su soy quijotada, por favor? No, yo soy re simplista para soñar. Como me acuesto con Dios, los santos son inquilinos. Que los bancos se pongan a la altura de todo, pues, y que no empecemos a tratar al empresario más pequeño con la maldad más grande y al grande con todas las facilidades. Tan simple como eso. El empresario pequeño a veces produce más trabajo que el grande. Por lo tanto, trátelo de la misma forma. Mónica, una quijotada, ese sueño. Este es el mega sueño. Sí, A mí póngale me nomás. gustaría tomar a todas las organizaciones de base que estamos trabajando en educación, hacer un plan vinculante, donde el Estado de Chile se comprometa a que lo que salga de ahí se haga, y refundar el sistema escolar chileno con el propósito súper en el centro, un plan que esté en sintonía con la economía del siglo XXI, con las habilidades del siglo XXI, en donde le devolvamos a nuestra juventud el propósito y el sentido de la educación.
Rosario Navarro. Pucha, qué buenos sueños tienen. Ya, No, pues sueña sí. usted ahora. Somos Yo- soñadores. Somos soñadores. No, a mí me encantaría que todas las empresas en Chile pudieran medir, pero KPIs reales, porque siempre medimos y como que al final no tenemos muchos resultados que mostrar, que pudiéramos medir el bienestar subjetivo de nuestros trabajadores, que pudiéramos medir cuál es el aporte real que hacemos a la innovación, que podamos medir indicadores de pobreza multidimensional y que nos comprometamos a movilizar esas mediciones y a cambiar el país. Pues. Dentro de estos sueños que hemos puesto acá, estas quijotadas, estos sueños que pueden sonar imposibles, ¿ustedes tienen algún referente dentro del mundo que ustedes digan, a ver, en este país se hizo esto, en este se hizo esto otro, y aquí se puede hacer? ¿Región del país? ¿Sabéis que nosotros levantamos una iniciativa desde un grupo del Consejo Económico Social de contratar a tu vecino? ¿Ya? Estábamos viendo cómo resolver algo puntual hoy en día que tiene que ver con que el vector de contagio más alto tiene que ver con el transporte público. ¿Cuántas empresas sabían dónde trabajaban sus colaboradores? Y nos dimos cuenta que ninguna. Y que hoy día con la pandemia empezar a mirar las planillas de trabajadores y decir, oye, voy a reubicar, ya generaba un porcentaje altísimo de gente que no solo dejaba de contagiarse, sino que disminuían los tiempos de traslado y las mamás que pasan 4 horas en una micro hoy día podían estar a 15 minutos de la pega. Si todas las empresas se comprometieran a contratar local, a redistribuir y a hacer alianzas con los juntas de vecinos, con los municipios, podríamos tener un sistema funcionando mucho más eficiente y además eso traería beneficios no solo económicos, sociales y ambientales, porque los trayectos tú sabes que finalmente generan gases de efecto invernadero. Y lo vamos a poner en práctica, pues estamos construyendo una plataforma para ponerla a disposición de los municipios y de las empresas para que hagan el match de juntar oferta y demanda. No, yo creo que la experiencia más Póngale. linda y que ha sido real es que los extraterrestres hayan asumido con los alcaldes de alguna manera que la solución está ahí, con los dirigentes sociales. Porque fíjate que En el si gobierno no... local. Con el gobierno local, pues, si los políticos se creen que allá el cerro es chico todavía, no te conozco, mosco. Porque el gran problema que tenemos en Chile, uno de los problemas es el centralismo y que esas decisiones que, como decía bien Arturo, se toman en la oficina. Lo local es fundamental. Oye, ¿hasta cuándo seguimos pensando en políticas para las zonas extremas desde Santiago si ni siquiera sabemos lo que es tener frío? ¿Hasta cuándo pensamos desde Santiago que acá tenemos que reactivar el empleo con trabajo, mano de obra como rápida, como de los años 70, cuando tenemos mujeres en sus casas, cuidadoras de niños y ancianos, imposibilitadas de trabajar? Entonces, yo siempre lo digo, pero estas crisis, que son nuevas para nosotros, no se van a resolver por libro. Mónica, y ustedes también trabajaron en el proyecto Nuestra Voz, que le dieron la voz de 12.000 mujeres. ¿Qué encontraron ahí? Mira, ¿Qué cosas se...? Exactamente eso. Las mujeres tienen la sensación de que aquí todo se diseña sin ellas. Ya. O sea, aquí las cosas de sentido común no están, no son parte. Todo alguien lo diseñó en otra parte y se lo tratan de bajar a las personas como que si fuera la iluminación. Aquí pareciera que las políticas públicas hace rato dejaron de escuchar a la persona que es el beneficiario. Porque finalmente lo que queremos, al final todo, es tener un país donde vivamos relativamente en paz y con menos violencia. Entonces, al final, cuando uno no diseña pensando en que todo está conectado, tenemos los problemas que tenemos hoy día. Entonces, en la medida que nosotros dejemos gente fuera del sistema, y esto ha ido creciendo en Chile de una manera bien relevante, los problemas de violencia, los problemas de confrontación no se van a resolver. Aquí lo hacemos entre todos o no lo vamos a poder hacer. Ya. Hicimos el diagnóstico, buscamos la solución, soñamos. Le agradecemos a todos ustedes que han estado en este capítulo de Reset por una nueva economía y los invitamos a todos ustedes a resetearse, a apretar el botón de Reset para que la economía comience de nuevo, para que nuestro país vuelva a crecer, pero crezcamos distintos. Esto fue Reset por una nueva economía. Chao, chao.